bienvenidos a esta nueva sesión que está dedicada a analizar las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica que han estado en la agenda pública de noticias a partir de las denuncias de pederastia y algunas actitudes de parte de autoridades del gobierno por señalar algo impertinentes. Entonces pidió a iniciar un debate entre nosotros. Susana, ¿quisieras intervenir? Bueno, sí hay algunas precisiones que me gustaría hacer que justo parten de lo que tocas, estimado Juan Cristóbal. Se puede dar un contenido más detallado a todo esto que hemos hablado de la relación Iglesia-Estado, pero quizás sí es interesante con la última parte de Valentín poder poner algunos hitos. Ahora con lo que está sucediendo con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ha surgido el hecho de que la Iglesia, obviamente a través de instancias, participó de la fundación de la Asamblea, así como participó de otros momentos históricos en los que ha tenido un rol interesante que tocará en algún otro momento valorarlo, revisarlo para ver las luces y sombras que haya podido tener, pero yo creo que sí es importante simplemente cerrar la idea antes de entrar al debate de que ha habido una presencia fuerte de la relación de la Iglesia con el Estado, con todo el cariz que tiene la Iglesia, el carácter internacional de Estado, esa relación Estado-Estado, la relación interna también, y simplemente mencionar el hecho de que algo que hoy está en mesa con mucha fuerza es la obra social de la Iglesia. La Iglesia Católica ha tenido mucha presencia por su obra social, todo lo que es la atención a sectores vulnerables. Pero hoy, después de la Constitución del 2009 y a partir de la descentralización, de las autonomías, etcétera, se ha puesto a la Iglesia en una posición tan compleja que se está traduciendo en el cierre permanente de sus obras, porque son tratadas como si fueran entidades privadas que cobraran por un servicio y no pueden cobrar por ese servicio, y ya no les dan las condiciones que en algún momento sí les daban para poder funcionar. Entonces, simplemente yo cerraría con la idea de podemos rescatar mucho de lo que ha sucedido de la relación Iglesia-Estado. Es importante que mencionemos algunos hitos y yo les animaría a que le pongamos especial atención a este tema de las obras sociales porque eso va a tener un impacto muy fuerte. Yo soy una convencida de que si el Estado estuviera en condiciones y capacidad de atender todo el sector social vulnerable del país, sería una maravilla. Y la Iglesia tendría que hacerse a un lado porque desde el Concilio Vaticano II quedó clarísimo que su rol es simplemente de atender cuando no existen las condiciones, no de protagonizar. Y con esa idea cerraría para entrar al debate, estimado Juan Cristóbal. Abierto el debate. Hacer una consulta, estaba planteada entre las preguntas que se hizo. En las relaciones Iglesia-Estado, por supuesto, hay relaciones horizontales a todo nivel, padres, alumnos, maestros, enfermos, médicos, etcétera, pero oficialmente la regulación de las relaciones Iglesia-Estado, ¿a través de qué entidad estatal se canaliza? Cancillería, y es lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina. Cancillería ha quedado como la instancia que tiene la competencia dentro del Estado para poder manejar la relación con la Iglesia Católica y por ende las entidades religiosas. Entonces hoy eso se conserva, está previsto tanto en la Constitución como en las leyes específicas, que es la Cancillería la que está a cargo de la relación con la Iglesia Católica y todas las instancias religiosas. Por eso que el registro de cultos, que ya está regulado con mucha mayor especificidad con la Ley 1161 de libertad religiosa, está a cargo de la Cancillería. Y algunos otros temas específicos, sí, como educación, por ejemplo, podrán tener un tratamiento con el Ministerio de Educación, que es lo que ha ocurrido con el acuerdo específico en educación. Hay un acuerdo marco de cooperación interinstitucional que fue firmado el 2009, actualizando. En el 97 hubo un acuerdo potente sobre este tema de obras sociales. Ese acuerdo quedó sin efecto con el acuerdo del 2009, que recogía los temas de las obras sociales, y después de ese se firmó uno con el Ministerio de Educación. Debo mencionar esto, si es importante, este convenio marco y este convenio específico en educación lo firma la Conferencia Episcopal Boliviana. En el 97 se firmó un acuerdo potente entre la Conferencia Episcopal y el gobierno de Bolivia. Ese acuerdo sí se pidió que sea actualizado en el marco de la nueva Constitución, por eso que a fines del 2009
el cardenal Terrazas, en representación de la Conferencia Episcopal, firma un nuevo convenio marco de cooperación interinstitucional para todo lo que es el tema de la obra social de la Iglesia con el gobierno de Bolivia. En ese momento fue con el presidente, con Evo Morales, pero los siguientes podrán ser con el canciller. Al amparo de ese acuerdo se firma el específico en educación entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Educación. Es decir, también es posible que ministerios del ramo específicos puedan suscribir acuerdos con la característica de que ya no son internacionales. Son acuerdos nacionales que se regulan a partir de la normativa nacional, pero que están bajo el techo jurídico del acuerdo de los diferentes acuerdos internacionales. Perdón, y solo para cerrar la idea, con quien se tratan los temas, o sea, nuestro interlocutor como iglesia, es la Cancillería, sigue siendo la Cancillería. Gracias. Valentín, ¿quería hacer alguna aclaración? El Ministerio de Relaciones Exteriores se llamaba originalmente Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y había en ese tiempo un subsecretario que se ocupaba del tema, del culto, con su relación con todas las iglesias. Este gobierno ha hecho desaparecer aquello y obviamente habrá una delegación que se ocupa del tema iglesias, pero en definitiva ya no es Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es todo. Walter. ¿Cuánto desearíamos que la Cancillería actual hubiera participado como oyentes o en cualquier capacidad de estas estupendas presentaciones precisas, bien informadas, pertinentes? Es una lágrima la Cancillería en todos los temas y es una tristeza saber que también en el tema de la relación con la Santa Sede, la diplomática con ese Estado y con lo que representa la Iglesia boliviana, están en semejantes manos. Realmente, solamente uno puede deplorar eso. Bueno, yo quería pedir disculpas por hacerle a Valentín una pregunta más bien de índole personal. Recuerdo cuando yo era niño y mi padre era el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, recuerdo que él tocaba a veces en la mesa estos temas, los temas de que el gobierno podía en efecto nombrar a los obispos, no sé si a otras jerarquías inferiores que los obispos, y que también les pagaba sueldo, ¿no? De ahí había una anécdota de los primeros días de la Revolución Nacional, que uno de los compañeros que había combatido en La Paz tenía derecho a escoger algún cargo y le mostraron la planilla. Y entonces, mirando la columna del lado derecho, vio el sueldo más alto que decía arzobispo de La Paz y dijo, este quiero ser yo. Así que yo recuerdo que por una parte el gobierno nombraba altas autoridades eclesiásticas y por otra parte les pagaba su sueldo. Recuerdo también que mi padre tenía una relación, no diremos firme de que eso sea así, tenía como una distancia respecto a eso, que por una parte era políticamente conveniente, pero desde algún otro punto de vista que ha podido ser estructural, no le parecía que fuera tan bien. Valentín, ¿cuál era la situación entre el 52 y el 56? Y si la señora Inch tiene también algún recuerdo, disculpen por esta pregunta tan personal. El patronato estuvo vigente hasta el 61 y más precisamente hasta el 64, cuando viene el decreto supremo firmado por Paz Estenssoro, donde se rompe esa relación. Pero el patronato estaba vigente y el gobierno, el Estado, tenía la potestad de nombrar a cierta parte de la jerarquía eclesiástica y además, evidentemente, había un presupuesto para el pago de los salarios que se requerían.
Y durante el tiempo que don Walter estuvo de canciller, evidentemente el patronato estaba vigente. Por tanto, con toda seguridad, estaba obligado a cumplir aquel hecho. Sin ánimo de entrar a ese detalle histórico valiosísimo que ha aportado Valentín, como el artículo de la Constitución 3.4 en su momento mencionaba que el Estado reconoce y sostiene a la Iglesia Católica, sí se dio una asignación de ítems que lo manejaba la Cancillería, que para el 2008 eran aproximadamente 500 ítems que estaban dispuestos para la Iglesia. Han cubierto efectivamente en algunos casos el pago a obispos y en los más de los casos el pago a obras sociales en las cuales se desarrollaba algún tipo de actividad. Entonces, de esos 500 ítems, por ejemplo, habían temas de educación, habían temas en algunos casos también de consejos de laicos. O sea, no había una regla, sino que esos ítems, de acuerdo a la necesidad de cada diócesis, recibían un destino que podía ser para cualquier tipo de obra o actividad. Para esa fecha que yo lo conocí, sí eran montos que oscilaban entre el salario mínimo y un poco más, no montos que probablemente antes sí hubieran sido bastante más altos. En lo que sí yo necesito discrepar es en el tema del nombramiento. En ningún caso los obispos podrían haber sido nombrados por la Cancillería, pero sí reconocidos en alguna medida por el Estado, es decir, lo reconocía como arzobispo y le asignaba esta asistencia, si vale el término, que equivalía a lo que la Constitución decía de que reconoce y sostiene a la Iglesia Católica. Entonces, como el artículo 4 de la nueva Constitución ya no menciona el sostenimiento de la Iglesia Católica, se cortó definitivamente. Y el 2009 se cerraron, o sea, el Estado recogió o llevó para sí los 500 ítems que estaban dispuestos para eso. Y el único otro detalle es que antes la Cancillería le facilitaba pasaportes diplomáticos a los obispos, que evidentemente facilitaban sus viajes fuera del país. Y también eso se cortó después de la Constitución del 2009. Gracias. Permítame dos cosas. Una primera, ya que estás, Waltico, el año 2000, no, al final de 1900, hicimos una entrevista a tu padre en Coyuntura, en Cedoín, y él comentaba que el único que hacía política en ese tiempo era Monseñor Luis Sáenz, y que sabía de política, que el resto no tenía idea de lo que era la política. Le tenía gran admiración al arzobispo paceño. Ahora, esta revisión nos debería ayudar y les planteo a Susana y a Valentín, ¿cuál va a ser el futuro de esta relación? ¿Va a seguir tan interferidas por interés tan concretos? Porque yo creo que detrás del procurador y de algunos exalumnos de colegio jesuitas y ver la posibilidad de tener acceso a ese increíble patrimonio físico, ¿no? Estructural que se tiene un colegio San Agustín, colegio Juan 23, yo creo que no hay interesante. ¿Cuál ven ustedes que puede ser el futuro de la relación Estado-Iglesia en las condiciones actuales? ¿Puedo comenzar? Por favor. Ha sido una elección muy importante la que se está viviendo con todo lo que ha significado las denuncias por estos temas de abuso sexual en la Iglesia. Ha permitido repensar y además recoger cosas que son parte de la historia de la Iglesia. El Concilio Vaticano II marcó un hito fundamental de lo que debe ser el rol de la Iglesia frente a la sociedad y frente al Estado. Y un elemento importantísimo tiene que ver con lo que le toca hacer. Y lo que le toca hacer tiene que ver con el anuncio y la denuncia. Si toca denunciar, tiene que denunciar. Con estos ataques que se han ido dando sistemáticamente por el tema de abuso sexual, ha habido evidentemente un repliegue de muchos miembros de la Iglesia, no solo de la jerarquía, no solo de los clérigos, sino también de los laicos, y ha sido importante hacer la reflexión y decir, necesitamos separar los ámbitos en los cuales la Iglesia pueda tener una presencia. Hay ámbitos en los cuales la Iglesia debe seguir denunciando, por ejemplo, el tema de la afectación a todo lo que es el medio ambiente.
a lo que la iglesia siente como la casa común. Todo lo que es el tema de lo que está pasando con la minería, instancias como un jubileo, las denuncias sobre el tema del excesivo endeudamiento, del gasto público, etcétera, etcétera. Y eso no puede cambiar, porque mientras existe el deber de decir lo que está pasando, la iglesia debe continuar diciéndolo. ¿Qué pasaba entonces con lo otro, con el tema de las denuncias? Y además hay un elemento adicional. Los colectivos feministas que han atacado siempre a la iglesia y con las que siempre va a haber una discrepancia enorme, sobre todo en lo que es el tema de la defensa de la vida, no aceptación del aborto por parte de la iglesia, etcétera, también aprovecharon el momento y fueron a atacar con más fuerza en una coyuntura en la que se está debatiendo la currícula educativa que se ha implementado este año a través del Ministerio de Educación y a la que la iglesia se resiste y se seguirá resistiendo. Entonces, ha sido fundamental y el ejercicio ha sido muy bueno. Es decir, la iglesia debe continuar con todo lo que es la denuncia respecto a lo que ve que está siendo mal manejado o que merece ser tratado, como ocurre con el tema del medio ambiente. Debe continuar con su convicción, con todo lo que es su doctrina y su esencia respecto a la protección y a la defensa de derechos tan fundamentales como el derecho a la vida. Y no puede dejar de atender y de reconocer sus errores respecto a lo que ha sido un tema tan grave como los abusos sexuales en la iglesia y fuera de la iglesia. Es decir, la iglesia católica no está trabajando, no está interesándose en el tema del abuso sexual de menores hoy. Lleva décadas en este tema. Bolivia no lo ha sentido tan fuerte como ahora, pero en el mundo la iglesia ha tenido la obligación de reconocer que es un problema realmente serio en la sociedad, que afecta profundamente a la iglesia y debe dar una respuesta a esa grave problemática. Pero eso no significa que su deber de anuncio y denuncia pare o deba cambiar. Entonces, hoy, después de un ejercicio de retroalimentación, ha sido necesario esto. No se va a callar, va a seguir hablando, va a seguir denunciando lo que está pasando con el tema del medio ambiente, de la minería, de la situación económica, de la violencia, etcétera, etcétera, y debe trabajar con mucha fuerza y además con una autocrítica muy fuerte en lo que es este gravísimo problema del abuso sexual, que no es de la iglesia, es de la sociedad. La iglesia no está al margen de esa sociedad y debe hacer muchísimo para reparar y sobre todo para prevenir que nunca más sucedan esas cosas. Entonces yo de verdad estoy convencida que ahora lo mejor que ha sucedido a partir de este grave golpe que ha recibido la iglesia ha sido entender que debe seguir trabajando en todas las cosas que le tocan sin dejar de hacer lo que por deber moral tiene que hacer. Y yo creo que estamos viviendo un momento dramático y que no va a variar en los próximos años, mientras el MAS siga siendo gobierno. La lucha entre la iglesia y el gobierno actual no va a moderarse porque no es interés del gobierno moderar este tema. Yo creo que el gran inconveniente que se presenta en esta situación es el mal manejo que tiene el gobierno de todas las instituciones que están alrededor de él. Se le ha dado un arma tremendamente complicada, que es del abuso sexual al gobierno, y creo que lo va a seguir utilizando y lo va a utilizar muy bien. Y creo que la iglesia va a seguir en el mismo rol que acaba de anunciar Susana y por tanto las dos instituciones van a seguir en una lucha sin fin hasta que este gobierno acabe. Ese es mi punto de vista. Gracias. No sé si alguien quisiera hablar o ya con la hora al tope. Perdón, un detalle, Juan Sí, Cristóbal, que eso ya adelante. sale de mi corazón, este gobierno o el que fuera, porque realmente no creo que haya una condición con este gobierno. Y si revisamos la historia, y en eso nadie le va a ganar a Valentín, amén de que han habido momentos en los que la iglesia puede haberse mostrado más cercana a X o Z gobierno,
hemos revisado los comunicados que ha tenido la Iglesia desde el principio y siempre ha habido cuestionamientos. Entonces no importa el gobierno de que se trate, sino el deber de decir lo que tiene que decir la Iglesia. Eso ya sale de mi corazón, disculpas. Gracias. Carlos, ¿tú quieres decir algo? No nos mandes al chat. Abra su micrófono. Ahora. ¿Hay alguna posibilidad, y especialmente, Susana, la pregunta es para ti, ¿hay alguna posibilidad en este momento o en esta época que dentro del marco del derecho canónico la Iglesia dé algún ejemplo y dé respuesta a estos casos de pederastia? Sin duda. Em, lo que sucede es que hay muchos ámbitos que deben revisarse cuando hablamos de la aplicación del derecho canónico y del derecho de los estados. En el derecho canónico se ha previsto que la Iglesia debe actuar cuando hay una sospecha de posible abuso sexual y obviamente si se confirma esa situación, pero no puede suplir el rol del Estado. Es decir, lo que nos están planteando, y esto ya tiene una larga data porque en la Iglesia, en el derecho canónico, se ha ido endureciendo la normativa relacionada con este tema del abuso sexual los últimos 20 años. Hay documentos que han ido aportando más y más y más para entender mejor lo que pasa y cómo tratar lo que está pasando dentro del derecho canónico. No puede invadir el espacio de la norma del Estado en el cual esté la Iglesia, sea cual fuera el Estado. Entonces, la forma de combinar cómo logramos respetar el Estado, perdón, la norma ordinaria del Estado versus la aplicación del derecho canónico. Y esto es un ejercicio que se sigue y se sigue haciendo y seguramente va a tener todavía una larga data todavía y está dando como existe una resistencia enorme a abordar y a tratar este tema del abuso sexual en genérico, no solo en la Iglesia, mucha resistencia. Entonces, ¿cómo logramos romper con esas resistencias, trabajar en la prevención, procurar ambientes seguros en la Iglesia para que los niños, adolescentes, jóvenes que estén en la Iglesia se sientan seguros, estén seguros y vayamos cambiando la lógica de lo que está pasando? Con el aditamento de que la ideología de género ha interpelado muchos temas que son también parte de la problemática que se está viviendo. En otras palabras, es mucho lo que no es mucho lo que se ha avanzado. Se ha avanzado, hay mucho todavía por hacer, pero sí la Iglesia está esforzándose en poder dar una respuesta, no solo en el ámbito normativo, sino en la parte práctica, pastoral de lo que tiene que hacer sobre esto. Lo que no ha logrado, y en Bolivia menos que en ningún lugar, es informar más sobre el tema, dentro y fuera de la Iglesia. La próxima semana vamos a tener un curso muy interesante con un sacerdote canonista, porque en la Iglesia misma necesitamos comenzar a conocer mejor todo lo que existe, lo que debe seguir trabajándose y los desafíos que tenemos hacia adelante. No sé si responde la pregunta, Carlos. Sí responde, pero no creo que sea efectiva para la población. Yo creo que la ciudadanía en general, católica o no católica, lo que espera es que la Iglesia dé una respuesta, tome una posición directa, no sobre los casos de prevención o las cosas que haya que hacer a futuro, sino de algo que ha sucedido y que aparentemente está muy comprobado. Y dejar eso en manos del Estado, porque no es parte de la Iglesia, no queda claro el discurso. Cierto, no es además la idea que he querido expresar. Hay un rechazo claro, clarísimo, tanto de lo que es el abuso sexual como de lo que es el encubrimiento. ¿Cómo se expresa eso frente a la sociedad? Tiene que ser a través de acciones. No significa que el respetar el ámbito ordinario del Estado signifique que la Iglesia no haga nada. Lo que pasa es que la Iglesia no puede duplicar, no se puede juzgar a la persona por el mismo hecho dos veces. Pero el que es juzgado en la justicia ordinaria y debe ser juzgado en la justicia ordinaria, además será juzgado en la Iglesia, pero no para meterlo a la cárcel, por ejemplo, sino con efectos como la dimisión del Estado clerical. La Iglesia, si detecta un tema de abuso sexual, debe actuar inmediatamente para alejar a la persona que pudiera ser un peligro para niños, adolescentes, etcétera, y iniciar el juzgamiento, pero no dentro de la Iglesia, o sea, no puede agarrar para la Iglesia ese juzgamiento, sino que además debe respetar que el Estado debe realizar ese juzgamiento. Y su posición, de verdad, no sé en la práctica cuán efectiva sea, espero que poco a poco lo sea más,
pero la posición oficial que ha tenido la Iglesia y sobre la que se está trabajando mucho es rechazo absoluto a toda forma de violencia, mucho más si se trata de temas de violencia sexual contra personas vulnerables, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables. En esto ha crecido también el análisis de la Iglesia. Antes, hasta hace 2 años atrás, se trataba de clérigos que podían abusar sexualmente de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables, pero declarados vulnerables. Hoy el ámbito es más amplio. Pueden ser clérigos, pueden ser laicos, pueden ser religiosos, que también van a ser juzgados en la Iglesia. Y respecto a niños, evidentemente, niños, adolescentes, etcétera, y adultos que temporalmente pudieran ser vulnerables. ¿Por qué? Porque en lo que está haciendo la Iglesia han ido apareciendo casos que antes no se habían estudiado y que hoy son necesarios tratar y tratar también de darles una respuesta lo más efectiva posible. Roberto. Un breve comentario sobre esto también, porque evidentemente la posición que expone Carlos es muy frecuente. La gente espera respuestas inmediatas, espera castigos inmediatos, y es algo que es prácticamente imposible de darse en un caso como este, porque se trata en primer lugar de hechos que han ocurrido en muchos de estos casos de los denunciados hace más de 30 o 40 años. Incluso los autores están muertos y no hay pues manera de confirmar o de recolectar las pruebas que permitan asegurar con certeza la culpa o inocencia del acusado. Y obviamente la Iglesia no puede castigar a un inocente a no ser que tenga certeza de su culpa, pero nuestra sociedad está esperando en realidad castigo, está esperando linchamiento, porque eso es lo que de alguna manera va a satisfacer su ansia de revancha, más que su ansia de justicia. Y obviamente eso no se puede prestar la Iglesia y no debería poder prestarse tampoco el Poder Judicial, ¿no? Entonces es un tema delicado, es un tema muy sensible, pero creo que en ese sentido hay que tomar en cuenta el contexto en el que se da, ¿no? Si hay casos en Bolivia que no tienen justicia, pese a que han sido cometidos hace 1 o 2 años, con mucha más dificultad, pues vamos a encontrar una investigación imparcial, cierta y verosímil de hechos que han ocurrido hace 30 o 40 años y los autores y testigos están muertos, están fuera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado también con lo que se ha notado aquí, ¿no? El ansia de revancha política contra la Iglesia, la utilización de estas acusaciones y el deseo de revancha y de linchamiento que tiene una gran parte de la propia sociedad para manejar este tema. Entonces, sobre eso yo creo que todos deberíamos ser muchísimo más cautelosos al tratar el tema, ¿no? Y no simplemente por sensibilidad prestarnos al juego de la revancha, ¿no? Con esto hemos cerrado una sesión realmente para mí de las que más me ha iluminado. Muchas gracias, Valentín, gracias mil, Susana, gracias a todos ustedes por participar. Nunca hago resúmenes de lo que se ha dicho porque es mucho lo que se dice, pero sí me queda claro que hay un avance en varios temas respecto a la conciencia de enfrentar la pederastia a que en actualmente que las relaciones entre el Estado y la Iglesia, que sí siempre han tenido puntos de contradicción, que mi memoria recuerde en la historia contemporánea no ha llegado a tales niveles, ¿no? de confrontación con autoridades que por lo demás no tienen mucha idea de lo que están tomando, sino que claramente quieren aprovechar el momento con otro tipo de fines. Y una coincidencia que la anotábamos con Roberto, y es que del cura Medina había sido pues colega de nuestro cura Escudero. Marcos Escudero también fue un liberal que estuvo en la Asamblea Constituyente. Lo que sí no sé si el Escudero apoyó Perú, apoyó Argentina o apoyó Bolivia. Ojalá fuera Bolivia, porque Medina se entiende en La Paz hacia el Perú y viceversa. En todo caso, qué bonita coincidencia, estamos en la lucha, ya. Y les agradezco otra vez a todos ustedes, espero que va a haber, yo creo, motivo para volvernos a sentar a hablar de este tema que va a dar que hablar durante mucho tiempo. Muchas gracias otra vez a los expositores y a los participantes.